pesar de lo efectivo que es trabajar con el inconsciente, la pedagogía, principal disciplina de la educación, poco y nada conoce al respecto. Y esto a pesar de que los profesores podemos utilizarlo para desarrollar el pensamiento crítico y crear mecanismos de sospecha permanente que permitirán a los ciudadanos y ciudadanas estar más atentos frente a cualquier intento de manipulación. Lo primero que debemos conocer es que la pedagogía tradicional, es decir, la industrial y tóxica que hemos naturalizado, se basa principalmente en lo visible. Sin embargo, en un aula y en todo acto pedagógico hay muchas cosas que no vemos y que no están planificadas, y esto va mucho más allá del currículum oculto. Estos actos invisibles son un conjunto de microdiscursos que los profesores realizamos de manera inconsciente dentro del aula, es decir, lo que contamos o explicamos en nuestras clases no es lo único que transmitimos a los estudiantes. La tecnología que utilizamos, nuestra postura, nuestro desplazamiento, humor o hasta si dejamos la puerta abierta o no son parte de un macro discurso que comunicamos a los alumnos. Como para realizar un meta ejemplo, el mensaje que les estoy transmitiendo a través de este video de YouTube no lo entenderían de igual manera si se los transmitiera en persona o a través de una charla formal. Cada uno de ustedes además lo va a interpretar según sus propias experiencias, conocimientos y subjetividades, como vimos en el video pasado. Lo interesante aquí es que al hacer conscientes de estas acciones o inacciones inconscientes que realizamos en el aula de clases, podemos transformar nuestros actos pedagógicos en más abiertos y democráticos. Para ello, por ejemplo, el colectivo de profesoras Pedagogías Invisibles, que ha estudiado profundamente esta temática, propone que debemos sospechar permanentemente de nosotros mismos y de nuestras acciones asimétricas dentro del aula, haciendo una revisión crítica de nuestro trabajo pedagógico a través de la metodología DAT, es decir, detectar nuestras acciones, hacerlas conscientes, para luego analizarlas y transformar nuestros actos pedagógicos en beneficio del estudiantado. Una vez aceptamos el inconsciente como un tercer elemento importantísimo en todo acto educativo y que los alumnos aprenden más de lo que obviamos que de lo que enseñamos, sería necesario aceptar la ignorancia como otro elemento para desarrollar el aprendizaje en el siglo XXI. Esto puede sonar un poco raro porque estamos acostumbrados a pensar la educación como un arma contra la ignorancia. Sin embargo, esta idea proviene, al igual que la educación tradicional, de un añejo siglo XIX ligado a las estructuras de clases sociales, que podemos resumir con la frase saber es poder, y por lo tanto, quienes eran dueños del conocimiento de los saberes podían controlar a quienes no lo eran. Pero desde una óptica actual es necesaria cierta ignorancia para evitar una infoxicación o sobrecarga de información que es difícil de procesar. Este tipo de ignorancia se conoce como ignorancia activa o ignorancia positiva y es acuñada por la investigadora y profesora de currículum e instrucción de la Universidad de Wisconsin-Madison, Elizabeth Ellsworth. Ella propone que es determinante aprender a seleccionar o rechazar información, es decir, una resistencia positiva a un conjunto de conocimientos que no queremos albergar. Paralelamente podemos sumar a la ignorancia positiva el desaprendizaje de lo que hemos aprendido por inercia. Para ejemplificar lo importante que es la ignorancia activa y el desaprendizaje, recordemos que en pleno siglo XXI nuestras sociedades siguen siendo intrínsecamente machistas y por lo tanto sus miembros aprendemos a ser machistas desde que nacemos. Es por esto que considero necesario el desaprendizaje de estas nefastas actitudes y rechazar cualquier información que consideremos nociva para el desarrollo igualitario de la humanidad. Así también en la actualidad y desde el trabajo de las inteligencias múltiples del psicólogo Howard Gardner, podemos reformular la ignorancia en dos propuestas. Todos los seres humanos desarrollamos una serie de conocimientos, habilidades y actitudes durante nuestras vidas. El problema acá, al igual que en casi todas las situaciones, es la jerarquía. Algunos de los conocimientos que desarrollamos se consideran bajos, pero ¿quién decide esto? Principalmente las cúpulas del poder económico y político que fomentan ciertos aprendizajes para su propio beneficio. Como debes saber, el internet lo cambió casi todo. Ahora el conocimiento dejó de estar escondido y de hecho se nos bombardea con información constantemente. Esta situación hace que el desaprendizaje y la ignorancia activa sean importantísimas en la actualidad. Es más, un alumno o alumna que sea capaz de rebotar información que no quiera, lo sitúa en un rol increíblemente activo, ya que para rechazar información es necesario primero analizar y luego tomar una decisión. Confiar es bueno, pero no confiar es mejor.
Así como es importante reconocer la presencia del inconsciente y la ignorancia para desarrollar aprendizajes en el contexto actual, es importante cuestionarnos un tema tabú en la pedagogía. Comúnmente pensamos que todo contenido pedagógico es cierto, que toda información distribuida en la escuela es verdadera, pero a pesar de esta creencia, esta sensación de veracidad tiene que ver más con la autoridad que impone lo académico que con la verdad, generándose, como diría Roland Barthes, un efecto realidad, tal cual como ocurre cuando creemos de inmediato la información que nos entrega un noticiero o un documental, sin tener en cuenta que estas son construcciones medidas de la realidad. Por lo tanto, se hace necesario negar la posibilidad de la pedagogía como certeza, desconfiar de ella, sospechar permanentemente del currículum y de la idea de verdad en el acto pedagógico. Y esto no tiene nada que ver con la mentira, sino más bien con reconocer que la objetividad no existe. Al aceptar que existen verdades subjetivas, las profesoras y profesores nos podemos resituar como creadores de un discurso pedagógico, que no es más ni menos que nuestra visión, y así generar mecanismos permanentes de sospecha hacia la pedagogía que nos permitirían desarrollar ciudadanos que no sean fáciles de manipular. Una vez reconozcamos la pedagogía como incerteza, sería necesario aceptar el acto pedagógico como un acto de persuasión. Los profesores, al igual que todos los profesionales que trabajamos con la divulgación y la creación de conocimientos, intentamos conducir en una dirección determinada a las personas. Es decir, a mi parecer la pedagogía se acerca más a un arte que a una ciencia. Aquí me parece importante mencionar que como la persuasión es intrínseca a la pedagogía, este es un acto amoral, y lo que puede y debe ponerse en tela de juicio son las intenciones y la eficacia de la persuasión pedagógica. Por lo tanto, me parece pertinente repetir que los profesores debemos construir conocimientos haciendo conscientes la subjetividad inherente del acto pedagógico y persuadiendo a nuestros estudiantes desde la diversidad, la horizontalidad, lo polisémico, y de esta manera tanto los profesores como los estudiantes abandonaremos el confort inerte de la autocomplacencia de ser consumidores pasivos para convertirnos en ciudadanos activos y creadores de conocimientos. De esta manera podríamos llegar a convertirnos en individuos libres y así construir una sociedad libre, que es el principal objetivo de la educación, ¿o no?